por ejemplo, es esta Pues pieza. mira, Ok. esta pieza, mira, era prácticamente horizontal y era como pues yo mismo encuerado y desnudo y acostado, casi como muertito. Pero de pronto lo puse parado, me gustó más, empecé a trabajarlo parado, vinieron los rosas y eso es un autorretrato. Como los rosas vienen como por el hecho de estar en México, como que es un color que me gusta muchísimo. Decíamos que La se parece pitaya. a la pitaya, por ejemplo, que me gusta mucho el pulque, el curado de pitaya. Y lo paré porque pues así soy, trabajo como muy visceralmente, entonces los pongo, los acuesto, los volteo y me gustó más parado y sí está como en perspectiva. Yo trabajo mucho lo que son los escorzos, me gusta mucho el escorzo, me gusta mucho la pintura del que fue Manteña, de Andrea Manteña. Mi hija se llama Andrea por Andrea Manteña, porque Andrea Manteña, tú sabes, de ese escorzo del Cristo, Claro. con las dos figuras al fondo, que es una maravilla, es una belleza. Perfecto. Y en ese sentido, pues ese es lo que trata realmente. Le puse como esa ventana al fondo para darle una lejanía y me gustó así un poco distinto de alguna manera, que no me viera yo tan muerto, que me levantara yo. Hay momentos en los cuales hay que levantarse. Así es. También estás acá en esta otra pieza, ¿verdad? Esa es una pieza que viene de París, la trabajé en París. En París viví yo 8 años y no fue una época fácil. Fue muy duro para mí París, ahí tuve mis dos últimos hijos, viví situaciones muy complejas, mucha soledad, con todo y que estaba casado, bien casado, y a mi ex esposa, a quien quiero muchísimo, pero yo en lo personal, en mi interior viví cosas muy fuertes y muy complejas. Y este representa una figura justamente como, aunque se llama ventana al mundo, pues es una ventana al mundo pero con muchos barrotes. Entonces habla un poco del encierro y de las ganas y la voluntad también, la voluntad de mover, de movimiento, de moverse de eso, y por eso lo que son las figuras muy geométricas de los barrotes o de la ventana y lo que es la figura envuelta en un cacahuate, algo con mucho movimiento. Movimiento como esta bicicleta, ¿verdad? Que realmente es que Sí, este es contrasta otro en la autorretrato, es luminosidad. otro autorretrato con mucho movimiento y pues mi autorretrato está ahí como un esqueleto, casi es una espina dorsal. Tengo mi paleta en la mano y mi nariz, que siempre me ha gustado muchísimo. Yo me siento como un pájaro, he volado mucho por las noches, me encanta volar. Y hay días que es impresionante como estoy volando y digo, no, estás en un sueño, no estás volando. Entonces me despierto y digo, a ver si puedo volar. Entonces pongo una pata en el suelo, la otra pata en el suelo. Esta fue una exposición de 27 o 30 piezas que se expusieron en el Museo del Chopo. Fue una serie que hice en 1990 por ahí, en el Gran Museo del Chopo. Tenía que llenar el Chopo, que era en aquellos entonces un gran bonito museo diseñado por Eiffel. Después vino una intervención en el Chopo y ya quedaron como oficinas adentro del Chopo. No recuerdo ahorita el nombre del arquitecto que hizo esa barbaridad. Es un gran arquitecto, muy bueno, pero yo creo que hizo una gran barbaridad en el Museo del Chopo. Entonces había que llenar el Museo del Chopo, que era un lugar muy grande, yo era bastante joven aún, y en esta serie trabajé con muchos modelos, todos son modelos vivos, modelos que pongo en mi estudio y trabajo con ellos. Aquí está Simone, estaba Elena, estaba el marido de Simone, estaba Javier Razo, que es un hombre muy hermoso que hace buto. Y acababa de morir mi esposa hace no muchos años, 2 años o 3 años de morir mi esposa, y habla Raquel Tibol en el proceso de aquellos entonces de esta exposición de una manera muy halagatoria, para mí un gran halago. Habló de la exposición y habló muy bien de las piezas, y también veía a ella en estas figuras blancas como el espíritu de alguna manera de mi mujer apenas difunta que venía a mí en el estudio. Y así es, como te decía hace un momento, pues yo pinto de pronto
sin imponerme un tema o una cuestión, y salen estas cosas. Como una exploración de la corporalidad, de la pintura, del cuerpo nada más, y de la espacialidad y cómo interactúan los cuerpos. Exactamente, y esta serie está hecha con óleo y con mezclas de óleo muy gruesas. Quizás no se nota porque son grandes piezas, pero con mucho óleo, trabajaba casi con cubetas de blancos, en fin, y de una manera muy rápida porque los modelos se mueven, es impresionante, por más que quieras tener a 4 modelos o 5 modelos en una pose por más de 2-3 horas es imposible. Entonces es un trabajo muy rápido, primero el esbozo y después las veladuras, que en este caso tardaron hasta 2 años inclusive, porque había que esperar que los blancos secaran y después las veladuras que hay que poner sobre ellas para que haya luminosidad y se cree atmósfera. Así que es un trabajo muy lento, primero muy rápido con los modelos y luego lento en cuanto a las veladuras. Del 96, ¿verdad? El 96, claro, sí, creo que sí. 96. Sí. Y aquí siguen las figuras, pero ya muy mezcladas con la abstracción, ¿verdad? Hay rostros, hay mucha materia. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza? Estas piezas son elaboradas en acrílico. Últimamente, como vivo en el taller, pues pinto en acrílico, y para no afectar mis pulmoncitos, pero el acrílico también he encontrado que se puede casi llegar al óleo en las mismas, casi las mismas calidades. En las texturas de pronto se siente un poco más lo plástico, deriva del petróleo, el acrílico, pero de todos modos es muy interesante. Y lo más interesante es que es bastante inmediato. Entonces esas texturas que en el óleo tardan a veces años, aquí tardan unos días y permiten que el trabajo sea un poco más rápido. De todos modos, como sigo trabajando con veladuras y mi trabajo tiene mucho que ver con la observación de mi pieza, entonces igual me tardo a veces meses o años para hacer una pieza. Aquí es una figura, encontré pues en la mancha de pronto una figura recostada, le puse unas flores y muchas otras figuras que están asistiéndola. Es como de alguna manera un velorio, pero por otro lado, si no encuentras eso y encuentras otros sentidos, pues eso ya es el público el que los va a encontrar, y no es que a mí me interese que sea una figura necesariamente que le reconozcan la figura acostada o las flores, en fin, sino que se vuelve un trabajo de la materia y de la pintura por sí misma. Eso para mí de pronto es lo más importante. En este caso, pues casi lo mismo, empiezo con las manchas. Aquí hay bicicleta de nuevo, casi no se ve, pero hay como movimientos. Es una mujer con aretes, pero también es una bicicleta. Esa es una mujer con aretes, por cierto. Pero, en fin, está ese movimiento de la misma bicicleta, está el hombre que corre y corre enfrente de una figura atrás, podría estar casi sentado sobre la nariz del hombre de atrás. Pero son cosas que se van construyendo por sí mismas, no son bocetadas, no es un trabajo en el cual yo diga voy a hacer esto, hago el dibujo y luego empiezo a pintar, sino que me gusta ir formando el cuadro, como que el cuadro me vaya platicando de sí mismo, y entonces surge, en este caso es una mujer en una bicicleta. La mujer se ve muy poco, la mujer de atrás, no el rostro, sino la mujer que está sentada. Es una bicicleta casi de carrera porque tiene su volante así como los de carrera, pero pues me fui descubriendo también que había un rostro atrás y fui construyendo el rostro. La figura de la mujer no me interesa mucho, entonces es apenas esbozada, apenas visible, tampoco tan proporcionada, y su brazo es la nariz misma de la parte de atrás, entonces es como muy libre, muy espontáneo, y lo que siempre me interesa muchísimo al final es la pintura, la luz y la pintura en sí misma, no mucho más. Como aquí con esos colores aquí el color cambia bastante, no es un color tanto... Sí, es como alegre. Trabajo como por series, entonces también son cuadros que son, digamos, remanentes de exposiciones. Cuando hay una exposición individual, pues se venden algunos, otros se venden un poco después y otros se van a la bodega. Entonces, en este sentido, pues el ingeniero Héctor Gómez ha ido comprando, de pronto le he ido vendiendo lo que tengo en bodega porque pues estaba acumulando muchísima obra, y pues entonces sucede eso. Esta serie de piezas de 2013 más o menos es con mucho colorido. Venía yo de París, muy triste de París,
volví a encontrar la luz de México, de mi ciudad, casi no es natal, pero es como mi patria, la luz de México, porque sufrí, te digo, también mucho en París por la oscuridad, porque son 6 meses de nubes, de nubes, de nubes, donde no ves el sol más que a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde que se mete, porque son 6 meses de una capa de nubes en París. Entonces llego a México y pues me vuelvo a explayar con grandes formatos y además con mucha luminosidad y luz. En esta pieza recuerdo a una princesa mongol. Pues no era princesa, yo no sabía quién era porque nunca hablé con ella, pero iba en el barco, estaba yo en el Neva, en un barco, y vi de pronto a una mujer de una belleza extraordinaria mongol, de una extraordinaria belleza, chiquita y hermosísima. Pues muchos años después la pinté, unos 4 o 5 años después pinté ese recuerdo en el Neva. No se ve el barco, no se ve el Neva. Bueno, el Neva es un río maravilloso. Y estaba con unos acompañantes, sí, era como algo especial porque había unas acompañantes que la llevaban. Y entonces es como esa representación de esa belleza, un poco extraña, es una belleza vista por mí. Esto es un paisaje también de París y se nota un poco la pesadez del ambiente, la pesadez de esa poca luz. Este es de nuevo de 2013 por ahí, donde te digo que exploto en luz y es como la Ciudad de México, pero con toda esa luz y todo ese color que es típico de nuestra Ciudad de México. Son días maravillosos, entonces ahí hay como un cubo, algo así, que es como un camioncito, algo así, en fin, es lo de menos. Hay un poco de estructura, que podría ser la estructura de las casas, pero lo que sí hay es color, mucha vibración, luz y color, que es lo que me representa la Ciudad de México. Esta es una calaverita dulce, de una calaverita en dulce, y hay una especie de figura ya, hay un esbozo de pierna y pie, es una mujer, pero siempre muy presente la muerte, porque para mí la muerte es como, pues, como algo que no puede estar lejos de la vida, y la vida misma nos lleva hacia la muerte, que es a la vez la salvación, que es también la liberación. Entonces es festiva, es una calaverita dulce, festiva, hay una mujer que quizás, en fin, son cosas que van saliendo solas, pero que yo pues voy detallando, voy circunscribiendo como esas cosas geométricas, en fin, hay algunas cosas geométricas que me ayudan a la composición, a darle intención a la pieza, que siempre, como te digo, es la búsqueda de lo matérico y de la pintura por sí misma, de la buena pintura por sí misma. Okay. Aquí lo mismo, como decía el otro día, de pronto hay que romper con uno mismo, entonces cuando las cosas van muy bien y ya tienes casi toda la pieza, si le avientas un poco de pintura o otra cosa, en fin, van surgiendo cosas, va enriqueciéndose la pieza. Aquí es un perfil y de nuevo la calavera, que es como la vida y la muerte, ¿no? Esa representación de la vida y la muerte, ahí hay una perspectiva, hay un fondo y... Claro. Esta es una mujer igual vista de atrás con cierta melancolía, es en una ciudad y hay cierta lejanía, pero más que nada lo que encontré en ese pequeño trazo era esta como inclinación que tiene una persona cuando está ensimismada, también con mucha libertad y viveza. Unos grabados en linóleo, inspirados básicamente en la obra de Ignacio Manrique, que era el que me enseñó que había que pegar cosas, que se podía hacer cualquier cosa sobre la plancha. Estas son 3 planchas de cobre, hay figuras atrás, hay como perfiles, y está inspirada también en los niños, porque son como avioncitos y barquitos que armé en papel y los imprimí en la plancha. Y así también pegué cuerdas. Ignacio Manrique, que fue un gran grabador mexicano, hermano del gran historiador y crítico de arte Jorge Alberto Manrique, fue mi maestro en los finales de los 70s, 80s, y tenía esa característica de haber traído desde Europa, desde París, una gráfica nueva donde había mucha más libertad. Es 2013 por ahí, 2012, 2013, y bueno, pues
tenía ganas de hacer una pieza grande y me puse a trabajar con texturas primero, son texturas, texturizantes, y luego pues fueron surgiendo estas con las manchas y estas como células o algo así, entonces le llamé universo porque tiene de hecho tiene una composición como redonda la parte de arriba, como circular, y es como, pues que podrían ser piedras de río, pero también puede ser bacterias, un nanocosmos o un macrocosmos, en fin. Entonces, y lo que siempre es importante, encontrar el equilibrio, una bonita atmósfera y también una presencia pictórica más que nada, donde haya muchas calidades. Quizás si lo ves muy de lejos, pues te representa una cosa, pero si te acercas hay mundos en cada pieza, hay mundos en cada pedazo, hay como muchas referencias pictóricas, mucho color y cierta alegría también por la vida pero siempre buscando la composición, una pieza grande que sea compositivamente correcta, que haya una estética agradable, porque al final no debe de ser decorativa la obra en sí, pero es importante que puedas ponerla en cierto lugar y te dé cierto ambiente también, no siempre depresivo, sino que puedas también gozarlo y vivirlo de una manera gozosa. Aquel es el muralista, ¿verdad? Tiene que ver... Aquel es el muralista, tiene que ver también más o menos con lo mismo, es como una figura. El muralista para mí es como una figura muy importante. Yo viví cerca de la obra de Siqueiros, de Orozco y de Rivera en el Museo Carrillo Gil, entonces tuve muchísima interacción con la pintura de Caballete de estos grandes muralistas y eran realmente obras maravillosas. Y el muralista es como para mí entonces una figura importante en México y es como un muralista en el espacio también, donde está jugando como con las esferas, las esferas del universo, ¿no? Ahí estoy yo representado como un arlequín que es una figura muy del sur de Italia, pero con mi paleta y mi tiento, que son herramientas fundamentales en mi trabajo. El tiento es para tener firmeza en el brazo y la paleta pues para la mezcla de los colores. Al tiento le acabo de hacer un homenaje con 5 piezas, es una pieza que voy a donar al SAT de pago en especie, pero el tiento es para mí una herramienta un poco fálica, por supuesto, pero que tiene realmente un gran significado en mi pintura, aunque yo no lo uso demasiado, pero cuando lo uso es para darme esa firmeza y ese apoyo. Lo uso, por ejemplo, siempre para firmar, porque soy medio temblorino, entonces para firmar pongo mi tiento y puedo hacer una firma correcta porque me cuesta escribir, pero es, como te digo, uno de los instrumentos más preciados. También, por supuesto, todo lo que son los pinceles, las brochas sobre todo, y las paletas que me encantan. La algarabía es una pieza también como muy feliz, pues como una algarabía, como un concurso de personas o de eventos o de luz y de formas. Y esta otra pieza que se me hace muy hermosa, pero que también tiene que ver con lo que de pronto sucede en la pintura, que no es algo que busco, y va sucediendo y me sorprende, y ahí es cuando me gusta muchísimo la pintura, cuando yo mismo me sorprendo con mi propia pieza. Por otro lado, tampoco puedo repetirme, no es que que alguien me dijera, oye, hazme una pieza parecida, pues no estoy ni en el momento que estaba en ese momento y tampoco puedo hacerlo porque los accidentes que suceden en la pintura, pues son eso, accidentes, y no los puedes, y no tengo tampoco interés en volverlos a reacomodar o a reexistir de alguna manera, o sea, pero sin embargo es una pieza muy bonita, me recuerda también al mundo prehispánico, tiene algo que es a la interpretación libre del que la está observando. A mí mismo me ha dado en distintas épocas distintas interpretaciones de la misma y de mí mismo, por otro lado. Esta es una serie que hice de la Divina Comedia, eran 27 piezas. Esto es prácticamente la penúltima, porque todavía tengo una que también voy a donar este año al SAT, y pues tenía que ver esta es Beatriz, que le toma la mano a Dante para llevarlo en el purgatorio. Aquí son mis modelos, es Teresa y es Jaime Razo.
los pongo, los maltrato, me gusta mucho tocarlos, ponerlos como me gusta. Entonces aquí era como la mujer sentada y el hombre que se va de alguna manera, es como la separación de los amantes de alguna manera. Y aquí pues es un hombre supino, es la muerte, y tengo varias piezas en ese sentido, y que tienen que ver también con esa pieza siempre de Andrea Mantegna. No la copio, no estoy ahí sino que me sale de una manera me encanta él, lo vi de cerca y entonces pues a veces me sale. Es como un autorretrato supino. Y es una mamá con su hijo, pero también es un espejo, es un cuadro, es un pintor en primer plano, alguien que lo ve allá atrás, y es básicamente una mujer y el amor de un niño a su madre. Pero puede ser un espejo, pero también es a la vez mi tela, es mi caballete, es como mi esposa y mi hija representada en la pieza. Este es un trabajo, en aquellos momentos la primera apariencia de esta obra era muy hiperrealista y todo el fondo también tenía que ver con eso, y entonces llego con otros materiales, lo tapo casi y empiezo a descubrir otras cosas, en fin, y hacer un cuadro que sea un cuadro y no más, porque al principio era como un cuadro hiperrealista, no recuerdo bien el fondo cómo era, y no me gustaba el fondo, había algo, y entonces lo agredo con otros materiales y un poco lo echo a perder, pero entonces voy encontrando otras riquezas de lo que es la misma materialidad y también de lo que es la pintura. Y bueno, estaba Delacroix, yo visitaba el Louvre muchísimo, en fin, estaba Delacroix hay cierta coincidencia, no, pero cierta inspiración en Delacroix, en estas figuras que hacía, no sé si recuerdas el barco, no recuerdo cómo se llama. La medusa, sí. La medusa, en fin, estas cosas. Y entonces, bueno, pues es como la representación de un hombre esclavizado y por cierta libertad que a la vez no es que da tanta libertad. Aquí hay unos caballos, pero son también como tirados, como en el piso, en fin. Pero luego lo más importante es siempre la atmósfera, es casi abstracto, sin necesidad de que sea. No hay modelo, entonces son figuras completamente etéreas e inventadas, sin mucho detalle. Y esta es una pieza de París que tiene que ver con la escultura. En París se encuentra uno muchísima escultura en todas partes, maravillosa, y hay una pieza por ahí que tiene estas tres niñas, y entonces como en un recuerdo reevoco esa escultura que yo vi y le pongo el fauno, que pues también es una figura muy recurrente en la cultura europea, y pues cierta atmósfera, en fin. Fue un trabajo arduo, pero a la mera hora no sé si fue tan logrado, pero bueno, hay parte en las niñas me gustan, hay cierto movimiento que me agrada. Si lo tuviera ahorita en mi taller, quizás lo echaría a perder, lo volvería a hacer. Esta es una pieza también muy libre, muy suelta, donde el espacio de una figura es otra figura. Aquella es una figura grande y donde está su brazo se arma otra figura. Entonces es como el juego entre el fondo y la forma y el fondo. Y hay veladuras, siempre se busca las sabrosuras en las cosas más pequeñas, en pequeños detalles, donde yo siento que es pintura, es en estas cosas, en estas veladuras, quizás no siempre en lo general, sino a veces en los pequeños detalles. Y hay una reminiscencia de Corsas, por ejemplo, bueno, sí, porque a mí me gustaba muchísimo Corsas. El puente de Ruel está ubicado en una isla sobre el Sena, y ahí trabajé, bueno, no solo ahí, sino que en los puentes de París trabajé una serie de puentes, fueron 12 o 13 puentes, donde me ponía en un lugar muy cercano al puente para dar una perspectiva muy
muy, muy de escorzo, un escorzo prácticamente del puente, que como les digo me interesa mucho el escorzo, y para tener un cierto dramatismo, porque si tú ves un puente desde el frente, pues es un puente y está el río y los barquitos, mientras que aquí lo que yo traté de armar era esta a través de la perspectiva y del escorzo del puente, cierta violencia, cierto dramatismo. Justamente lo que se encuentra a través del escorzo es cierto dramatismo. Tú ves un brazo de frente, pues es un brazo alargado, pero si tú lo ves en escorzo ya no ves nada, entonces es una confusión de líneas, y eso para mí era muy importante. Era un trabajo muy rápido, 2 o 3 horas nada más, porque llegaba la policía a correrme, en fin, porque además cambia muchísimo la luz. Llegaba a las 5 o 6 de la mañana con muchos bastidores, por eso no es una sola tela, sino que son 3 telas, porque las metía en el auto. Llegaba, me instalaba a las 5 o 6 de la mañana, trabajaba 3 o 4 horas y vámonos. Volví a meter, y como es acrílico, entonces pues se seca, no les pasa nada, los metía al auto y llegaba a casa. Algunas piezas las llegué a trabajar un poco en el taller con algunas veladuras al óleo, pero básicamente el trabajo principal estaba hecho en esas 2 o 3 horas. Fue una experiencia maravillosa. Hice un corto que se llama Aspanó Puentes. Hay un pequeño poema al comienzo que habla justamente, es una pequeña poesía que habla justamente de la cercanía, de la lejanía y de la cercanía que representan los puentes, la lejanía entre los pueblos y la cercanía que tendríamos que tener, o por ejemplo la lejanía de un departamento a otro, donde 2 puertas te separan del otro, de la otra persona, y de la dificultad también de conocerse, de saludarse, de quererse, de amarse, y de esa voluntad en el puente de acercar 2 zonas del mundo, 2 zonas de la ciudad, 2 zonas del pensamiento también. Y luego hay un patito por ahí, están los barcos que eran maravillosos en el Sena. No es un trabajo de detalles, sino es un trabajo de lo más importante, que es la perspectiva, que es el escorzo, las manchas principales. Y siempre en cada puente había cosas importantes, como aquí tenemos lo que era la radio o algo así, no me acuerdo, Radio France. Entonces en cada puente hay como elementos que hablan también de la cultura. Entonces aquí está Radio France, en otros hay otras cosas que hablan de la cultura francesa, pero de la cultura también universal. Esto realmente es el cuadro más viejo de esta exposición. Es un cuadro en el cual yo estaba trabajando una especie de feísmo. Yo quería ser brutal. ¿Por qué? Porque eran tiempos difíciles para mí, por supuesto, y donde veía también que muchas de la pintura que había en esos momentos en México era decorativa, era geométrica, era bonita, y yo estaba saliendo de la escuela con una idea un poco más revolucionaria de la pintura, y quería hacer una pintura fea, una pintura que no gustase, que moviera el espíritu a decirte, pues, ¿qué es esto? Es una porquería, está mal, no está bien hecho, no es un buen cuadro. O sea, decir otras cosas, una porquería, una mierda o algo así, en fin, algo que fuera agresivo, que moviera el espíritu de las personas que lo vieran. Pues fue una serie muy grande, trabajé muchos años, vivía en un lugar muy pobre, un barrio muy pobre. Yo mismo era muy pobre en aquellos entonces, tenía que poner cubetas porque me caía el agua del techo de láminas, pero trabajé con mucho ahínco, con mucha fortaleza, y logré piezas maravillosas. Este es un remanente de lo último que quedó, pero hay piezas en varias colecciones de gran belleza, porque con todo y lo feo que yo quise trabajarlos y tratarlos, de pronto pues la pintura, cuando es buena, pues resulta, y hay piezas buenas, muy buenas de esta colección. Esta es una pieza en la cual me tengo que repetir, porque pues sí, el cliente había visto en casa de alguien un cuadro que le había gustado mucho de mi taller, y me dio la foto y me dijo, oye, yo quiero y ahí estuve yo trabajándolo. Es interesante, había en lugar
del pasto verde, bueno, de la planta, había un desnudo y al cliente pues como que no le gustó en ese momento mi desnudo y dijo, no, no, tápame ese desnudo y ahí le tapé el desnudo. Ese cliente es el mismo coleccionista que ahora sí me ha comprado varios desnudos, pero era al principio y no le gustaba. Pero bueno, es mi taller, es mi mesita donde yo trabajo, mis herramientas, un poco mis vasos, no son mis herramientas, pero sí como mis recipientes. Hay un toro y se me hace que es una pieza muy interesante, aunque la otra era muy chiquita y muy íntima y muy bella. Esta pues bueno, es un encargo y de pronto pues da otras cosas, pero el total se me hace una pieza interesante. Este es otro puente y el Simón es el puente más moderno de París, sobre el Sena, que es el Simone de Beauvoir. Y bueno, sabemos que Simone de Beauvoir fue una de las primeras feministas importantísimas, esposa de, bueno, compañera de Jean-Paul Sartre. Y lo que tenemos al fondo, que son solo 2 edificios, en realidad son 4, no se ven los otros 2 por donde yo estaba ubicado, que es la Biblioteca Nacional de París. Como les digo, siempre que hacía un puente, había lugares como... fue muy difícil hacer esta pieza porque en sí su geometría es perfecta y bellísima, pero yo no tenía más de 80 centímetros, tenía un muro atrás y la tela aquí. Yo llegaba y me instalaba con estas telas, pero solo instalarlas era un problema, tenía que poner cables, en fin, cosas, y por eso les digo que llegaba de pronto la policía porque me veía ahí a hacer cosas muy raras. Y entonces me llegaba a regañar y ya se iba como para traer a los demás y yo en ese momento ya me iba yo porque llegaba muy temprano. Pero fue muy difícil trazar esta tela porque no tenía espacio, no tenía lejanía para verla y bueno, pues eso demuestra también pues el trabajo de un buen pintor bien formado como para hacer estas cosas de manera muy rápido y pues no siempre acertadas, pero lo más acertadas posibles. Este es un trabajo mucho más íntimo, mucho más, es un óleo, simbolista quizás, en fin, ahí está una figura atrás, una figura montada en un caballo, el paisaje, mis espatulazos, tienen mucho de mío, esos espatulazos en blanco donde yo agarro la espátula y pongo buenas texturas de óleo y pues no sé si lo logre, pero bueno, la idea es encontrar cierta profundidad y luego este triángulo que pues también habla de cierta construcción, cierta injerencia del hombre en el paisaje. Este es otro puente también del mismo Rouel, fueron 3 en el Rouel, muy hermosos los 3 y yo los llegué a ver juntos expuestos en París, todos ellos. Aquí en México me rechazaron la exposición. Esto que se ve atrás es la Renault y igual la Renault para París es un lugar donde pues se fabrica uno de los autos más representativos de la cultura de la Renault. Aquí en un lugarcito no se ve, pero vive gente. Y ahí, como les digo, pasan unos trenes con un ruido impresionante porque es todo de metal y esta familia con cartones viviendo allá abajo. Entonces, bueno, eso no se ve la Renault, pero bueno, también era para mí importante reconocer todo eso. Fue un viaje maravilloso por los puentes de París, pero no por los puentes por arriba, sino que me metí a las buhardillas, a los lugares más oscuros debajo de los puentes y conocí, gracias a ello, un París que nada tiene que ver con el París de arriba, de los citadinos parisienses, sino un París mucho más oscuro. Esta es una serie de 3 piezas, aquí están las 3, y es como... las lagunas, son unos laguitos con sus patos felices, pero donde los asesinos van a descargar a sus muertitos. Y es que yo he vivido cosas un poco fuertes, por ejemplo, cuando iba a pintar los volcanes, llegué a ver costales de cadáveres, en fin, donde teníamos que correr porque nos encendían el fuego para corrernos. Y bueno, es como, bueno, pues abajo de los laguitos, del agua azul y bonita y de los patitos que andan por ahí también esconden muchísimas cosas, las paludes o cómo se llaman los lugares estos donde hay agua estancada, en fin, no tanto los lagos donde se mueve mucho el agua, sino estos lugares raros donde pues a veces se descargan cadáveres y siempre es autorreferencial, es un autorretrato prácticamente de yo
en el dolor. Esas son piezas de París. Quise hacer una pieza grande, tenía que exponer en el Sala Nishizawa de la Escuela Nacional de Pintura, no, la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM en Xochimilco, y entonces había grandes paredes y entonces armé este cuadríptico y es mi cama, que era en aquellos entonces prácticamente de madera, un poco corrientita, entonces es como un homenaje a la cama del pintor, el pintor pues con todas sus paletas y pues sus paletas generalmente, sus espátulas y sus paletas. De una manera muy sencilla, porque ponía la paleta ahí y le puse el blanco y entonces se fue armando de una manera muy sencilla. Estas 3 piezas que les venía diciendo de París, donde están como ciertos cadáveres en las lagunas y eso, pues son autorreferenciales. Aquí está primero un hombre con una paleta, un pintor, y ahí estoy yo de nuevo con un bote y también pintando. Ahí estoy acostado, en fin. Hay 2 figuras que están viendo hacia lo lejano y los patitos que les decía que son como la parte feliz de las lagunas. Esta es una pieza también que tiene que ver con el infierno de Dante, es mucho más nueva, no es de la serie del Dante que se vio allá abajo, sino es una pieza nueva. Y están los círculos de lo que sería el infierno, entonces ahí está Virgilio diciéndole, más bien Dante poniendo atención a Virgilio en la plática de Virgilio sobre el infierno. Siempre es óleo, entonces bueno, siempre hay texturas, hay como tratando de tener esos contrastes entre lo que es textura y luego cosas muy líquidas para dar pues la atmósfera que a veces requiero o me gustaría poder plasmar. Esta es otra de las piezas de los patitos y las lagunas. Ahí están mis piernitas y los pajaritos muy contentos alrededor mío, alrededor de un cadáver, porque bueno, es cadáver porque pues ahí están casi como mármol, ¿no? O sea, la piel y ya casi, pues digo, ya muerta, ya sin sangre, y pues, pero los patos van muy contentos por ahí, cotorreando alrededor de las patitas que deben de apestar ya para ese entonces bastante, pero ellos están contentos.